redacción de La Nación, columnista del diario español El País, autor de varios libros. El último se llama La Cacería de Hierro. Hola Hugo, te saludamos Gastón Reutberg, Adriana Balaguer, Miriam Salinas y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas noches, equipo, y gracias por recibirme, un gusto. Bueno, no, gracias por atendernos a esta hora de la noche, un domingo. De fútbol Un no placer. vamos a hablar, le prometemos, ¿no, Alejandro? Bueno, ya No, arrancó a venimos los mono. talones. Veníamos bien. Tranquilo, Hugo. Durísimo. No era necesario. Ahí, directo. Bueno, hinchas fanáticos de Estudiantes, están muy acostumbrados a las victorias últimamente. Hay que decir que, bueno, pueden tener un traspié. No pasa nada. A ver. No, por supuesto. Y de todos modos hay que aclarar que seguimos siendo todavía los vigentes campeones Por de la supuesto. Liga y la Copa. Por supuesto. Bueno, Hugo, te voy a sacar de este territorio un tanto pantanoso Pantanoso. y te voy a preguntar por tu último libro, que es tu segunda novela, y me dicen que está primera en ventas en todo el país. Me enteré que fuiste a presentarla ahora a San Nicolás, y contanos de qué se trata La Cacería de Hierro. Pues es una novela entre de época y policial sobre un crimen real que ocurrió en Necochea. Estamos hablando de 1892 y que terminó siendo el punto de partida, según algunos expertos, para la criminalística moderna o la policía científica. De hecho, con un hallazgo o un desarrollo dactiloscópico argentino que terminó dando la vuelta al mundo y todavía hoy, más de 130 años después, se sigue aplicando alrededor del mundo. Es impresionante. Ahora, ¿y cómo haces para complementar este tema, que me imagino que habrás hecho una investigación periodística, con toda la parte de creación literaria que hay en la novela? Pues para mí es un disfrute, Alejandro, porque se trata de algo parecido a lo que viven tantos cuando tienen un trabajo y luego cuando tienen un minuto libre tocan la guitarra o pintan o salen a correr o andar en bicicleta. Este es mi hobby, este es mi disfrute. Y entonces lo que termino aplicando son algunas técnicas de investigación periodística para hacer investigaciones históricas. Trato de desarrollar, si se quiere, armar un rompecabezas histórico, donde busco las distintas piezas que son posibles de recuperar y voy entonces con eso, por ejemplo, Alejandro, voy a museos, archivos, recorro la provincia, hablo con museólogos, con historiadores profesionales, investigadores del CONICET, y lejos de resultarme una carga, es un disfrute, y como es un disfrute, no me pesa. Y entonces lo que me ocurre también es que, por ejemplo, tengo que ir a Mar del Plata por una investigación para el diario La Nación. Bueno, ya que estoy, ¿qué puedo buscar allá si tengo minuto libre? Hay veces que no tengo minuto libre y me vuelvo sin nada. Y hay veces que quedas bloqueado durante una hora, que hay una fuente que te dice, venga a verme, me retrasé, puede venir una hora y media. Bueno, aprovecho ese hueco y voy y busco material. Y entonces eso me ha permitido durante los últimos 7 años juntar material que llevaron a, por un lado, La Ciudad de las Ranas y ahora a esta novela, La Cacería de Hierro. Hugo, en ese trabajo minucioso que realizás de investigación para los libros, para las notas, ¿qué tanto, digo, uno tiene un foco en una historia que es la que va de pronto a investigar o a trabajar y no tiene mucha idea de los plazos, ¿no? Uno empieza a juntar material. Ahora, ¿te ha pasado mucho esto de investigar un tema y de pronto encontrarte con otro, dejarlo en el estacionamiento un rato y después retomarlo? ¿O sos una persona por ahí más metódica y decís, bueno, no me voy a desconcentrar con temas laterales, prefiero ir a fondo con lo que estoy haciendo? ¿Cómo es esa metodología de trabajo? Un híbrido, porque Gastón, hay momentos en los cuales llevo adelante hasta 20 investigaciones simultáneas. Lo que pasa es que hay algunas investigaciones que son como cuando uno cocina un pollo con papas. Mientras que estás calentando el horno, ya vas preparando y adobando el pollo. Pero después, al mismo tiempo, cuando metiste el pollo en el horno, vas preparando las ensaladas y vas poniendo en la mesa y vas no sé cuánto. Y entonces, en mi caso, me ocurre que pido, por ejemplo, presento pedidos de acceso a información pública y sé que por ahí tardan en responderme 20, 25 días. Bueno, ¿qué más puedo hacer sobre esos temas u otros temas? Voy pidiendo entrevistas, voy rastreando gente que conoce gente que me permite entrarle a la fuente correcta.
Y entonces voy desarrollando investigaciones que son los que son mi norte, y después te ocurre, como me ha ocurrido ahora, que estalla, por ejemplo, el caso de presunta violencia de género protagonizado por Alberto Fernández. Bueno, ahí lo que tengo que hacer es poner a fuego lento el pollo con papa que yo ya estaba preparando, mientras que sigo avanzando con esto otro. Ahora, al mismo tiempo, donde tengo un minuto libre y me permite la coyuntura desviar un poco la atención, completo otros trabajos. Ejemplo concreto para los que nos están escuchando. Esta semana, porque el domingo pasado abrimos el Diario Nación con una nota de tapa mía sobre violencia de género, Quinta de Olivos. Durante la semana terminé de cerrar una investigación que venía sobre los topos rusos, que yo ya llevaba un mes desarrollando esa investigación, para después, a su vez, terminar 2 notas. Una Digamos de que ellas los fue tapa topos de rusos son domingo hoy. espías rusos. Digo, Sí, por ahí la exactamente. gente piensa que hace investigación sobre topos, Sí, animales. no me falta, Alejandro, como Ay, carpincho. ¿qué más? ¿Qué más? Es una muy buena aclaración. Y entonces voy haciendo como múltiples trabajos simultáneos, pero al mismo tiempo la realidad muchas veces nos impone decir, a ver, me pongo a la banquina con estas investigaciones, avancemos con esto otro. Ahora, Hugo, digo, vamos a hablar de la ficción, ahora nos metemos de lleno en la actualidad, en la realidad, en la Argentina. Cuando estás haciendo ficción, como en este último libro, puntualmente, digo, que tiene, está claro, una historia real, ¿te pasa eso de que no aparezca algo de la realidad que te estropee la historia y lo omitís? ¿Te permitís o no podés? El periodista te obliga a respetar tal cual son los sucesos. A ver, cuando hago periodismo de investigación es todo dato duro, concreto, verificado. Sí, ahí ¿no? sí. Eso es un eje. Y en el eje de la ficción, te diría que en los dos casos, Adriana, tanto con La Ciudad de las Ranas como con La Cacería de Hierro, mi objetivo era escribir novelas de no ficción. Es decir, seguir los pasos, como si querés estrellas allá arriba en el horizonte que te tomás como referencia, Truman Capote en La Sangre Fría o Rodolfo Walsh, Operación Masacre, que escribieron datos, historias completamente reales, pero con técnicas literarias. El desafío que me encontré en ambos casos es que al investigar, tanto para la anterior como esta novela, La Cacería de Hierro, hay piezas rompecabezas que faltan y que sé que no se van a recuperar. Ejemplo, en el caso de la Ciudad de las Ranas, que hubo fanáticos religiosos que salieron una noche por la naciente ciudad de La Plata a prender fuego los templos masónicos. Salieron al estilo Ku Klux Klan con la antorcha. Entonces, los documentos de esos templos masónicos se perdieron para siempre, porque los prendieron fuego. Se terminó. Claro. Y en este caso, que es un crimen de 2 chiquitos degollados en Necochea, desapareció el expediente judicial, no está. Y entonces hay que reconstruirlo, por ejemplo, con la copia de la sentencia, con los informes que el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires envió a su superior y a su amigo Juan Bucetich. Entonces vas juntando piezas rompecabezas, pero en definitiva ya no puedo hacer un recorrido como el de Rodolfo Walsh o el de Truman Capote, y ahí, Adriana, lo que hice es seguir el recorrido de un maestro nuestro, don Tomás Eloy Martínez, que en la novela de Perón y en Santa Vita juega en un híbrido entre la realidad y la ficción, que llevó incluso a muchos peronistas de fuste a invocar porque el general dijo, y Tomás Eloy tenía que salir a decir, momentito, esa es mía, y que varios tenían que retractarse de algunas afirmaciones. Y ahí vos hablabas recién esto de cuando uno cocina y quizás está haciendo un pollo, en simultáneo una ensalada, etcétera. Tu anterior libro se llama La Ciudad de las Ranas, que fue también tu primera novela. ¿Y cómo hiciste para escribir las 2 novelas en tan pocos años? Es decir, ¿estabas también en simultáneo con esta? Sí. Lo que ha ocurrido es que el recorrido completo de estas 2 novelas ya lleva 7 años. De hecho, están así que en La Cacería de Hierro yo ya inserto un par de toques, incluso una escena que está vinculada a esta novela, La Cacería de Hierro. Y en esta novela, La Cacería de Hierro, yo inserto un par de guiños que van a estar en la siguiente novela que yo ya estoy desarrollando. ¡Apa! Tenemos una primicia. Sí, porque vengo, si querés, Alejandro, en un recorrido de un periodo histórico y una zona geográfica que a mí me apasiona, que es fines del siglo XIX,
generación del 80, Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Sarmiento, o sea, no todos eran generación del 80, pero estaban en ese periodo histórico. Y, o si querés definirlo de otro modo, Alejandro, el régimen oligárquico conservador. Y estamos hablando de la revolución del parque, la masonería, la separación iglesia-estado, educación pública, inmigrantes, todo ese combo que lleva a ser, si querés, el punto de partida de la Argentina contemporánea. Ese periodo histórico me atrae muchísimo, centrado además en La Plata, porque es como un terreno de laboratorio de las ideas del positivismo de aquella época plasmadas en la tierra. Entonces, para mí es excepcional y me atrae muchísimo, además es mi ciudad. Entonces, para hacerte la respuesta corta, llevo 7 años, yo ya venía avanzando con la investigación de la ciudad de las ranas cuando me encuentro con los primeros datos de aquel doble crimen en Necochea. Entonces, lo que terminó ocurriendo, Alejandro, era que cuando iba a un archivo o iba a un museo decía, mira, estoy buscando datos sobre esto, pero ya que estás, no tenés datos sobre esto otro. Claro. Iba juntando material para los dos recorridos. Hugo, en los años recientes, por lo menos los que nos tocó vivir, también los anteriores, muchas obras, muchas investigaciones periodísticas se convirtieron después en series o en películas. Estos 2 libros en particular, ¿no? La ciudad de las ranas y La cacería de hierro, tienen por su desarrollo gran cantidad de imágenes y de situaciones que son tranquilamente trasladables a una pantalla. ¿Qué potencialidad le ves? Y si me imagino habrás recibido ofertas para poder llevar estas historias a la serie, sobre todo, ¿no? Que es lo que uno hoy consume más. Es muy loco eso, Gastón, porque toda esta historia comenzó con un hobby que es, como decía antes, así como hay personas que escriben o tocan la guitarra para sí, no es porque quieren tocar en el River Plate, sino porque es zapar con sus amigos. Yo empecé a escribir por una cuestión de disfrute personal y mi idea era terminar de escribir la primera novela y tirarla al fuego, a una estufa, que la leyera mi mujer y la tiraba a la estufa. Estilo Kafka, digamos. Y terminé, Alejandro, vendiendo 40.000 ejemplares con la primera novela. Las dos están, en su respectivo momento, fueron y están ahora primera en ventas en todo el país. La ciudad de las ranas, ya hay una productora desarrollando una miniserie de 2 temporadas de 6 capítulos cada una. Y La cacería de hierro ya me la pidió un director de cine para evaluar si no van a hacer una película. O sea que sí, es muy loco eso, Gastón. Sí. Escúchame, Hugo, y la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Todo esto que está pasando en torno a Alberto Fernández, la denuncia de Fabiola Yáñez, sería, está claro, un caso, ¿no? A ver, te freno ahí, Adriana. Si yo escribiera en una novela de ficción que tenemos a un presidente cuya secretaria privada es la esposa del acreedor del presidente y la secretaria privada consigue negocios para su marido invocando al presidente, pero a su vez el presidente parece que golpeaba a su mujer mientras que sentaba a una señorita en el despacho presidencial, en el sillón presidencial para tomar cerveza. Si vos lo leyeras en una novela, ¿no dirías aflojar un poco Alconada con la droga? No es verosímil, no es verosímil, te diría. Vos me dirás, no es verosímil. Y si lo combináramos además con que en simultáneo teníamos a 2 topos rusos, 2 espías rusos con triple identidad que vinieron a la Argentina, agarraron pasaportes argentinos para después irse a Eslovenia, donde son detenidos para finalmente ser rescatados y ser recibidos por Vladimir Putin en persona, bajando de la escalerilla le entrega un ramo de flores, mientras que le dice a la nena, que se acaba de enterar que es rusa, le dice en español, porque la nena no habla ruso, le dice en español, buenas noches. Podía parar, con nada, floja. La realidad supera la ficción. Bueno, de hecho vos el domingo pasado publicaste algo que a mí me llamó mucho la atención, cómo Alberto Fernández arrastraba de los pelos en una de sus peleas en la Quinta de Olivos, en la calle, a Fabiola Yáñez, y que intercedió el intendente de la Quinta de Olivos para separarlos y llevárselo a Alberto Fernández. Yo cuando leí esa escena fue como muy fuerte. Son esas notas, y a vos te ha pasado también ahora, Alejandro, con todo lo que escribiste sobre este periodista acusado de acoso, ¿no? Son esas notas que uno, por un lado, siente que es la obligación de seguir investigando y publicando, y por otro lado son esas notas que te dejan sucio, que te cargan de negatividad,
que vos dirías, preferiría no tener que escribir sobre esto, porque son de esas notas que te llenan de desazón, de tristeza, de frustración, de asco, que lo que querés es terminar la nota, mandarla e irte a bañar, ¿o no? Sí, sí, es algo Que lejos te deja muy ser esas cargado. notas que uno dice, sí, en vez de ser esas notas que uno dice, mirá, te podés colgar la medalla con que publicaste la nota de apertura del domingo del día para el cual trabajas. No, no, vos lo que querés es terminar, enviarla e irte a caminar un poco a limpiar la cabeza. Y lo aclaro esto para los oyentes, son de esas notas que uno no disfruta. Bueno, Para nada. de hecho vos hoy volviste a publicar 2 notas que me interesaron mucho. Una sobre la declaración que va a hacer la secretaria privada Alberto Fernández el jueves como testigo de la causa por violencia de género, y otra más sobre el rol del hermano de Alberto Fernández dentro de lo que es el círculo que ahora lo está acompañando Alberto, pero que a la vez podía negociar algunas cosas con funcionarios del gobierno cuando él era presidente. Con el tema seguros, ¿no? Es decir, lo seguís, veo que estás ahí encima. Sí, y lo que estamos viendo es vislumbrando cómo es el poder. Y los oyentes, las oyentes pueden decir, ¿por qué todo esto no saltó hasta ahora? ¿Qué pasó? ¿Ustedes se hicieron los boludos? ¿Miraron para otro lado? ¿Fueron cómplices? O como diría Milei, la pauta. Ensobrados. No, hay que explicarle a los oyentes es que en muchas ocasiones esto no sale a la luz porque hay miedo. Por ejemplo, aquellos que fueron testigos, hay que animarse a enfrentar a un presidente de la nación en ejercicio, porque hay complicidades, aquel que sabe que si cierra la boca puede beneficiarse del poder, aquellos que les va la carrera o el trabajo en esto, porque aquel que es empleado civil de la Quinta de Olivos y abre la boca sabe que no le van a renovar el contrato o lo van a desplazar a Siberia. Y si sos militar o sos miembro de una fuerza de seguridad como la Policía Federal, sabés que no ascendés, pues te van a declarar cucaracha, o sea, te van a iniciar un sumario y te van a echar, te van a pasar a retiro. Con lo cual son más los perjuicios que los beneficios de abrir la boca. Salvo que hagas la heroica y ahí te inmoles, lo que te conviene es cerrar la boca. Debo decir, pero entonces, ¿por qué ahora hablan? Porque tenés que hay personas que ya han pasado retiro, ya se han jubilado, hay otras que no le renovaron el contrato, hay otras personas que hablan porque ya ahora el presidente ya no es presidente y está en su casa Alberto Fernández sin poder, o también tenés otras personas que decidieron abrir la boca porque la que ya abrió la boca fue Fabiola. Entonces, hay múltiples motivaciones que pueden explicar por qué una persona decide hablar en un momento después de haber callado durante años. Y esto, vos lo sabés muy bien, por ejemplo, Alejandro, con la investigación que hiciste sobre este periodista, que vos decís, ¿por qué esto sale a la luz ahora cuando este hombre venía haciendo tropelías durante años? Bueno, porque hay un momento en el cual se quiebra, a veces ni siquiera es un le pierden el se miedo. Quiebra el silencio. Le pierden el miedo. Exactamente. Y además empieza como una cadena, decir, bueno, ya no soy el único, ya habló alguien más. Entonces me pasó a mí con estas investigaciones, claro que cuando yo empecé a llamar, empezaron a decir, bueno, y me empezaron como a balbucear, bueno, el que puede saber un poco más es, y como con cada llamada era un paso adicional. Y en línea con lo que hablábamos antes, esta nota que publicó este domingo se apoyan fuentes que yo venía intentando abrir desde 2021, no por violencia de género, sino por el eje de los brokers de seguros alrededor de María Cantero, la secretaria privada del Alberto Fernández, y su marido Héctor Martínez Sosa. Desde 2021 que yo estoy atrás de esa historia. Y recién ahora, en los últimos días, a la luz de lo que salieron en los chats, algunas personas finalmente me dijeron, hablemos. Ahora, Hugo, ¿puede haber negociaciones detrás de alguna de estas declaraciones que se esperan en los próximos días? Digo, María Cantero, ¿puede hablar con tal de reducir su culpa en el caso de los seguros, por ejemplo? No creo que en el tema de los seguros ella está muy firme, al igual que su pareja, Héctor Martínez Sosa, según nos dicen sus allegados, sus colaboradores. Ellos están muy firmes, muy convencidos en su posición, que han hecho lo correcto, que no hay nada allí, que incluso les han adjudicado negocios que ellos nunca tuvieron. Ellos mantienen en esa una línea defensiva dura, distintos en el caso de violencia de género, donde sí ella
hablo de la ex secretaria de Alberto Fernández, ella va a tener que declarar todo lo que sabe. Además, aclaremos algo aquí para los oyentes, ¿no? Porque estamos hablando de dos investigaciones simultáneas, la de broker de seguros, en la cual ella está como acusada, y como acusada, cuando te llaman a declarar, vos podés negarte a declarar o incluso mentir sin que eso sea considerado algo en tu contra, es una garantía constitucional. Mientras que en el caso de violencia de género, ella ha sido citada como testigo, con lo cual tiene la obligación de decir la verdad bajo juramento, y si ella omite, calla o miente, celebra una causa penal por falso testimonio. Hugo, en su columna de hoy en La Nación, Joaquín Morales Solá menciona un regreso en las sombras del espía Jaime Estiuso. ¿Podés comentar brevemente quién es Estiuso para aquellos que no lo conocen o que tal vez se olvidaron porque salió a la luz hace unos cuantos meses? Y llama un poco la atención esto, ¿no? Que es una persona que, bueno, estuvo obviamente tan ligada a los servicios de inteligencia, y cuando empiezan a aparecer ataques a periodistas, cuando empiezan a aparecer cosas raras, siempre se menciona a los servicios de inteligencia en Argentina como áreas bastante oscuras, ¿no? Que uno no sabe muy bien cómo se manejan, los presupuestos habitualmente se manejan también un poco bajo la alfombra. ¿Cuál es tu mirada sobre esa afirmación que hace hoy Joaquín en su columna? La comparto plenamente. Lo que tenemos es, por un lado, Jaime Estiuso, es uno de los engranajes de los servicios de inteligencia argentinos desde hace por lo menos 25, 30 años, para que tomen los oyentes como punto o parámetro. Estamos hablando que Jaime Estiuso fue el hombre que provocó la caída en desgracia y el exilio en la práctica del entonces ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Vélez, que cuando intentó enfrentar a Jaime Estiuso denunciando que era el encargado de distintas tareas desagradables, horribles desde el Estado, Néstor Kirchner, entre su ministro de Justicia y ese engranaje de los servicios de inteligencia, se inclinó y apoyó a Jaime Estiuso y lo eyectó a Gustavo Vélez, que sufrió múltiples represalias que lo llevaron a tener que irse del país. Jaime Estiuso era el director de contrainteligencia dentro de la CIDE. En la práctica era el verdadero motor dentro del espionaje. Vos tenías, si querés, al señor 5 y al señor 8, que como se les dice en los servicios de inteligencia, al titular de la actual CIDE y al número 2 de la CIDE, y por debajo de ellos venía como si fuera el jefe de los espías, como el primer técnico, era él. Y es un hombre que junto con otras facciones, porque también incluso en los servicios de inteligencia hay facciones, está la CIDE, además están los servicios militares, los servicios de la Fuerza de Seguridad, digamos, era uno de los factores decisivos en alguna de las trapisondas más grandes de lo que Norberto Bobbio, uno de los grandes filósofos italianos del siglo XX, hablaba del il sottogoverno, que es esa parte del Estado, de la democracia, que está por debajo de la superficie y que en definitiva se encarga de, entre otras cosas, las operaciones encubiertas, la compra de jueces, las escuchas telefónicas ilegales, el financiamiento ilegal de la campaña, los aprietes y mucho más. Bueno, eso era Jaime Estiuso, que a su vez lo que estamos viendo ahora es que formalmente no se sabe, formalmente él no ha vuelto a la CIDE, pero lo que ves es que hay muchos de sus alfiles que están volviendo a la CIDE, con lo cual los indicios son inquietantes. Ahora, en ese sentido, también hay que decir que vos cuando estaba el gobierno de Macri, tuviste también problemas, digamos, con la CIDE, que entonces se llamaba la Agencia Federal de Inteligencia, y me acuerdo que inclusive tenían un expediente en el que te llamaban Anaconda, ¿no? Correcto. Es decir, esto atraviesa todos los gobiernos, parece. Totalmente. Esto venimos con problemas desde el retorno a la democracia en adelante. Podemos recordar, por ejemplo, Alfonsín, los problemas que tenía con un muchacho de los servicios de inteligencia llamado Guglielminetti. Vamos a hablar de Menem y cómo su CIDE terminó comprando el testimonio por $400.000 de un supuesto testigo con la causa AMIA, que terminó enchastrando toda la causa AMIA, provocando la nulidad de todo.
Podemos hablar de Néstor Kirchner con Jaime Estiuso, de Cristina con Jaime Estiuso y después con Parrilli y compañía entrando a la cámpora. Macri, a su vez, con la AFI, Gustavo Arribas, Silvia Mascheroni y los enchastres que también hicieron. Javier Milei. Podemos hablar de Alberto, podemos hablar de Milani y podemos hablar de también, en el caso de Alberto Fernández, cuando reveló la identidad de más de 100 espías y los prendió fuego durante la intervención. Y ahora podemos hablar de cómo, en el caso de Javier Milei, terminamos tropezando otra vez con la misma piedra. Primero, de entregarle fondos, 100.000 millones de pesos, de libre discrecionalidad, fondo reservado que nadie controla. Segundo, sin conformar la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, con lo cual va a ser un libre albedrío. Y tercero, al igual que con Cristina y al igual que con Macri, convocan a liderar la CIDE a gente que no tiene ni idea. Traducido al español para los oyentes, es como si vos te compras una Ferrari y se la das a un nene que nunca manejó ni siquiera un triciclo. Las probabilidades de que la choque en la primera esquina son elevadísimas. Entonces, Cristina, recordemos a los oyentes, que designó al frente de la AFI a una persona que ella misma definió como un pelotudo, que era Oscar Parrilli. Después tenemos a Mauricio Macri, que puso al frente de la AFI a un tipo cuyo único mérito era haber sido representante de jugadores de fútbol, Gustavo Arribas, la chocó. Y ahora tenemos que Javier Milei convocó al frente de la CIDE a una persona cuyos dos antecedentes han sido ser vicepresidente de un consejo escolar y director de la agencia de limpieza de la cuenca Riachuelo Matanza. El servicio de inteligencia tiene la misma idea que yo de física cuántica, ninguna. Hugo, ¿cuál es la diferencia entre el kirchnerismo y el mileísmo en la relación con el periodismo? Si es que hay alguna diferencia. Es difícil esa pregunta, entre otros motivos porque todavía Javier Milei está en ejercicio, va apenas 9 meses y hay que ver cómo será el resto de su recorrido. Lo que ya tenemos son algunos indicios inquietantes de cómo empiezan a demonizar periodistas, de cómo empiezan a segmentar los recorridos, entonces terminamos con cosas insólitas como que le reprochan a determinados periodistas que no investigaron el kirchnerismo. Es decir, parece chiste. O sea, si te pones a revisar nada más que los archivos, se terminó la discusión. Y además de empezar a acusar a periodistas de ensobrado. Y lo curioso es que terminan criticando no a los periodistas que suelen jugar con el poder y que siempre están cerca del poder, sino que critican a los periodistas que por lo general son los que investigan al poder. Entonces, ¿sí? ¿Qué pacho acá? Y entonces, por lo menos es inquietante desde ese lado y tienen algunas prácticas y algunas deformaciones y algunos vicios que los acercan mucho. Si querés, hay una expresión inglesa que es "too far on the west is the east", que traducido al español para los oyentes es demasiado al oeste es el este. Los extremos se tocan. Entonces lo que tenemos es, al final, las prácticas y deformaciones del populismo de izquierda terminan siendo muy parecidos a las prácticas y deformaciones del populismo de derecha. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasamos de un extremo al otro, pero las prácticas son las mismas o parecidas. Bueno, es inquietante. Bueno, y Hugo, la verdad que nos quedaríamos, yo creo que 3 horas todo más. El programa y ¿no? más. Pero acá nuestro productor nos está diciendo que vayamos cerrando. Para los oyentes, vamos a explicarle a los oyentes, le está haciendo el signo del degüello, de claro, porque te corto el cogote. Hace un rato, venimos aguantando, sí, pero ya acercándonos a las 9 de la noche, debemos todavía una tanda publicitaria. El rotativo. Sí, así que muchísimas gracias, Hugo. Más que recomendable el libro que acabas de lanzar, La Cacería de Hierro, y también La Ciudad de las Ranas, obviamente. Los oyentes te pueden seguir en La Nación también. Y de nuestra parte, bueno, como siempre, te seguimos, te escuchamos. Yo te diría que sos como un faro para nosotros, pero tampoco quiero quedar así medio pusilánime. Muchísimas gracias a ustedes por esas palabras y por este tiempo que nos recarga también a su vez baterías a todos. Así que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, Hugo. Que tengan buena noche. Igualmente. Gracias, igualmente.